hoteles. Hoy llevo todo lo que es formaciones en revenue management, en distribución, implementación de herramientas, coaching para los hoteles y me dedico especialmente al revenue management. Entonces, muchísimas gracias a María y Susan para invitarme hoy y compartir una media hora con vosotros y hablar de lo que más me gusta, el revenue management. Entonces, antes de empezar con la pequeña presentación que os tengo preparado, quería preguntaros ¿qué es el revenue management para vosotros? ¿Sabéis? Más o menos. Los que han hecho el curso lo tienen que saber, si no, no hay diploma, ¿verdad? ¿Unas ideas? Unas ideas. ¿Quién se ¿Cómo se lee? Dime. Sí, exactamente. ¿Quién quiere completar? ¿Os suena una frase que dice es vender al cliente adecuado, al momento adecuado, al producto adecuado, al precio adecuado? Pues eso es el revenue management. Y lo hacemos acá, pues, incrementar nuestros ingresos, pero aumentar lo que es la rentabilidad de nuestro hotel, de nuestro spa, de nuestro golf, por ejemplo. Y vamos a ver que el revenue management es una herramienta, son técnicas, son estadísticas que después nos van a permitir tomar nuestras decisiones y acertar un poco la estrategia que vamos a poner en marcha para conseguir llegar a alcanzar la mejor rentabilidad posible. Entonces, el tema de hoy es el spa, una experiencia para el cliente, un reto para el spa manager. Entonces, no se trata únicamente de crear una experiencia, pero es de encontrar el equilibrio entre la experiencia del cliente y la rentabilidad de nuestros establecimientos. Entonces, la experiencia eso lo voy a dejar a todos los comerciales y los de marketing, que ellos saben muy bien de esto. Yo estoy mucho más especializada en la rentabilidad. Entonces, cuando veo un spa, por ejemplo, para mí yo veo unidad de tiempo. Es decir, que estoy abierta de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tengo 3 salas de tratamiento, lo que representa entonces 3 por 12, 36, hasta ahí llegamos. 36 horas que tengo que optimizar siempre. Cada vez que tengo una de mis salas que no está ocupada, veo ahí una pérdida de oportunidad de ingresar más ingresos. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Desgraciadamente, el revenue management tampoco ayuda a llenar estas 36 horas todos los días durante todo el año con la tarifa la más alta. Eso, no, lo siento. Si lo sabéis hacer, por favor, dame vuestros trucos. Pero, entonces, vamos a utilizar las técnicas para, pues, sacar el mejor provecho de la situación. Habrá días con muchísimo más demanda, otros con mucho menos demanda, y nosotros, pues, tenemos que hacer el mejor posible, según la demanda que haya, y jugar ahí. Entonces, a veces iremos trabajando todo lo que es precio medio, iremos a vender todos los productos premium que generan más dinero y más ingresos para los hoteles. Y hay veces veremos que no hay tanta demanda y tendremos que hacer las ofertas, las promociones, el 2x1 de estos, ¿no? Entonces, para ver si conseguimos animar un poco la demanda y conseguir, pues, robar los clientes a los competidores. Entonces, eso es nuestro trabajo. Yo conozco a muchos hoteles que dicen, pues, venga, vamos a poner un spa en nuestro hotel, ¿no? Porque va a dar muchísimo más experiencia para nuestros clientes. También va a añadir un valor a mi edificio. También voy a poder tener una ventaja comparando con otros hoteles. ¿Sí? Pues yo veo posibilidad de vender más habitaciones, posibilidad de ingresar más dinero, posibilidad de aumentar mi rentabilidad y al final de la hora ganar más pasta. Entonces, tenemos que entender un spa como una fuente de ingresos. Conozco muchísimos hoteles que tienen un spa, pero el spa está vacío. ¿Os ha pasado esto algunas veces?
Sí. 90%. Sí. 90%. Y con lo mucho que cuesta tener un spa, da rabia, ¿no? Entonces, pues, ya estamos en todo el proceso de la optimización de la venta de nuestras habitaciones y tal, y ya tenemos en marcha muchísimas técnicas. Pero ¿por qué no lo podemos aplicar también en nuestro spa? Tenemos que hacer vivir nuestro spa. Tenemos que rentabilizar estos 36 horas diarias y ver cómo podemos ganar más dinero. Porque no es solamente vender masajes, tratamientos, pero después también podemos vender la cremita, el bañador, podemos vender tarjetas o bonos. Entonces es todo un proceso que al final, poco a poco, iremos ingresando algo más. Y es justamente este algo más que puede al final del año hacer muchísima diferencia. Y entrar en todo lo que es pues, mejorar nuestro hotel y conseguir satisfacer a los propietarios, emplear más gente y así seguir adelante. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando entran las reservas, ¿qué pasa? A la recepción abrimos nuestro super libro ahí con todas las cabinas, los horarios y vamos completando el calendario de citas según nos van entrando las llamadas, ¿verdad? ¿Todos? Sí, ¿eh? ¿Pero qué está pasando? ¿Habéis rechazado una vez la venta de un tratamiento premium porque ya habéis vendido un tratamiento más barato? ¿Os ha pasado? Sí. Todos. ¿Os habéis pasado también rechazar un tratamiento de 2 horas porque justamente habéis cogido en este periodo 2 tratamientos de media hora? Sí. Qué mal, ¿verdad? No sienta ver eso. Ahí hemos perdido algo. Hubiéramos podido ganar más seleccionando mejor un poco nuestros clientes y saber pues cuando viene y justamente pues intentar pillar y este que paga menos, ponerlo en otro momento. Pues eso nos da el revenue management. Después, lo que vemos también es que me he perdido. Hacemos muchas ofertas, ¿vale? El 2x1, el 50%, un 20% de descuentos y tal. Eso ya es un poco común. Vemos que el vecino que también tiene un spa lanza una oferta, un 20% de descuento, ¡boom!, lo hacemos directamente. Entonces estamos más en una estrategia de precio táctico y vamos a ver lo que podemos hacer para dinamizar un poco el mercado. Pero hay veces lanzamos ofertas y vemos que al final conseguimos el mismo tipo de cliente, pero menos precio. Entonces eso, ¿tenemos razón o no de haber lanzado esta oferta? Pues eso es la pregunta. Lo tenemos que realmente medir y hacer todo el seguimiento de las ofertas que lanzamos y tal, para ver si efectivamente lanzar esta oferta le permite conseguir un negocio extra o desplaza mi demanda, es decir, que consigo el mismo cliente, pero menos precio, con lo cual menos rentabilidad. Entonces, es un poco la situación que está pasando. Con lo cual, pues con estas dos problemáticas ya podemos ver un poco cómo podemos poco a poco pues tener el conocimiento lo suficiente para poner en desarrollo una estrategia de revenue management.